buenos días y bienvenidos al canal de Depau Sistemas. Soy Tania y prepárate porque en este vídeo te voy a dar los tips para elegir el mejor monitor gaming. Si quieres saber cuáles son, quédate y te lo cuento. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primerísimo que tenemos que tener es un equipo a la altura de las circunstancias, con unos buenos componentes, con una buenísima tarjeta gráfica. Entonces en este vídeo vamos a suponer que lo tenemos. Ahora que tenemos el equipo, toca elegir un monitor. Lo primero que tenemos que buscar es el formato. Los hay de 16 novenos que se han convertido en el estándar y por ende los que mejor relación calidad-precio tienen en este momento. También tenemos los 21 novenos que son muy panorámicos e ideales para shooters y carreras, ya que tienes un mayor campo de visión en primera persona y bueno, también para el resto de juegos. En mi opinión son los ideales para jugar. Y luego también tenemos los 32 novenos que son un flipe pero también son más caros. Y esta es la primera característica que debemos de mirar, ya que de ella van a depender muchas de las demás características, como por ejemplo el tamaño. Si elegimos un monitor de 24 pulgadas, no va a ser lo mismo 24 pulgadas en 16 novenos que en 21 novenos que en 32 novenos. 24 pulgadas en 16 novenos es lo mínimo para jugar a mi parecer, mientras que en 21 novenos como mínimo buscaremos un 29 pulgadas. Y yo creo que si lo elegimos más grande de 34 ya nos iríamos a un formato curvo, para no tener que estar moviendo la cabeza. Y en 32 novenos lo más utilizado son 49 pulgadas y yo aquí sí que recomiendo encarecidamente que sea curvo. Porque si no, tienes que estar moviendo la cabeza todo el rato de un lado a otro y eso es súper incómodo. Además de que, dependiendo del panel, podríamos perder ángulo de visión en los extremos. Pero no nos vamos a adelantar, que eso lo vamos a ver en el apartado de la tecnología del panel. Otra cosa que puedes hacer para tener una experiencia inmersiva a la hora de jugar a juegos en primera persona es colocar 3 monitores de 16 novenos. En este caso, los 3 monitores deberían de ser el mismo modelo para que en la configuración queden iguales y sea lo más real posible. Una vez que hemos elegido el tamaño y el formato, es hora de elegir la resolución. Aquí hay una cosa clarísima. Cuanto más, mejor. Pero también se traduce más dinerito. Y aquí hay otra cosa clara. Cuanto más, peor. Así que Full HD sería para un monitor de entre 24 y 27 pulgadas. A partir de 29 pulgadas ya buscaríamos uno WQHD o QHD, que lo que a resolución se refiere es lo mismo, 2560 x 1440, pero QHD se utiliza para formatos de 16 novenos y WQHD es para formatos de 21 novenos y 32 novenos. Y también encontramos monitores en 4K y en DQHD, que el 4K todo el mundo sabe lo que es, y el DQHD es como el QHD, solamente que es doble QHD. Y esto se utiliza para monitores ultra panorámicos de 32 novenos. Muchos monitores ya incluyen HDR, con el que encontraremos una mejoría de calidad de imagen. Visualmente es espectacular y yo siempre lo recomiendo. Vamos a hablar ahora del tiempo de respuesta. Es uno de los factores más importantes para un monitor gaming y se mide en milisegundos. El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color. En este caso deberemos de buscar un monitor que tenga menos de 4 milisegundos G2G, siendo un milisegundo el valor más óptimo para jugar. Con un valor por encima de 4 milisegundos podríamos sufrir defectos como el ghosting o el efecto blur. Y pasamos a conocer ahora la tasa de refresco o frecuencia de refresco, que junto al tiempo de respuesta son los dos valores más importantes a la hora de elegir un buen monitor gaming, sobre todo para juegos competitivos. Porque por mucha resolución que tengas, si no tienes una buena tasa de refresco, te matan enseguida. Y eso es así. Pues la tasa de refresco se mide en hercios y es la cantidad de veces que la pantalla se actualiza por segundo. Aquí entran en juego otros factores, como son los distintos puertos que tiene un monitor. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un monitor que viene con 2 HDMI y 3 DisplayPort. En los HDMI solamente vamos a poder ver 60 Hz, mientras que en los DisplayPort, quizá no en todos, es donde podremos tener los máximos hercios, por ejemplo 144 Hz o 240.
Los FPS de la tarjeta gráfica también son muy importantes para la tasa de refresco. Ya he dicho antes que íbamos a suponer que teníamos el equipo más óptimo, pero es que este es un dato muy importante, ya que los FPS y los hercios van directamente de la mano y hay que tenerlos muy en cuenta. Si tienes una tarjeta gráfica moderna y buena, no tendrás que preocuparte de este dato. Así que si el equipo es bueno, pero no tienes el monitor adecuado, podrás sufrir lo que se conoce como el tearing, en el que la imagen se cortará por la mitad. Y todo este rollo de la tasa de refresco te lo he contado para decirte que como mínimo deberás tener una tasa de refresco de entre 120 y 144 Hz, de ahí para arriba, para jugar a juegos competitivos. Para jugar a juegos de estrategia con 60 Hz irías ya bastante bien. Muchas gráficas incorporan tecnologías que también tienen que incorporarlas los monitores, no todos lo llevan, y se utilizan para que haya una sincronía en la señal que se manda y así evitar defectos como el stuttering o el tearing. Digamos que crea una comunicación entre gráfica y monitor. G-Sync es la tecnología propia de las gráficas en Nvidia y no lo llevan muchos monitores. Es muy buena tecnología, pero también sale bastante cara, aunque ahora han sacado G-Sync compatible, que es más asequible para todos los bolsillos, evidentemente también tiene diferencias. Y luego está el FreeSync, que es propio de AMD y lo llevan ya la mayoría de los monitores. El siguiente punto es la tecnología del panel. En este caso tenemos tres, que son los VA, los TN y los IPS. Los IPS son los más conocidos porque son fieles en cuanto a los colores reales y ángulos de visión, sin embargo son los que tienen un tiempo de respuesta más alto y esto para jugar no es lo más óptimo. A ver, claro que hay paneles IPS de 1 milisegundo, G2G de tiempo de respuesta, claro que sí, pero la verdad es que son bastante caros y tampoco nos ofrecen mucha mejora, sobre todo para juegos competitivos. Para juegos de estrategia sí que serían los más óptimos porque, por ejemplo, visualmente sí que son muy bonitos. En el otro extremo se encuentran los paneles TN, que son justo lo contrario. Nos van a dar una mayor frecuencia de refresco, un menor tiempo de respuesta, pero en cuanto a colores, brillo y contraste van muy justitos. Son los mejores para juegos competitivos puesto que son los más rápidos. Y luego están los VA, que se situarían entre los TN y los IPS, ofreciendo un buen ángulo de visión, muy buen contraste y buen color. El ángulo de visión suele estar bien, pero pueden perder fiabilidad de los colores dependiendo del ángulo. El tiempo de respuesta y la frecuencia de refresco quedaría en medio de los TN y los IPS. Tendríamos también algún monitor que sea más bueno en ese sentido, pero también sería más caro que un monitor TN con las mismas prestaciones. Bueno, pues te he contado las características básicas que debes tener en cuenta a la hora de adquirir un monitor gaming, pero también tenemos otras características como por ejemplo el panel, si lo vamos a querer brillo o mate, que aquí ya va al gusto del consumidor, siendo los brillantes mejores para los colores y el contraste, pero los mates no reflejan y se ensucian menos. Y otra cuestión que deberás tener en cuenta, y muy en cuenta, es la distancia a la que vas a tener la pantalla. No te pases con el tamaño si no tienes mucho espacio entre tus ojos y el monitor. Bueno, pues hasta aquí los tips más importantes a la hora de elegir un monitor gaming. Espero que si tenías alguna duda se haya solucionado. He intentado contarlo todo de la manera más sencilla posible sin entrar en tecnicismos para que cualquiera que vea este vídeo pueda entenderlo. Danos un super like si te ha gustado y suscríbete al canal para enterarte de todo. Nos vemos en el próximo vídeo.